calendario de lecturas que tuvimos en el club, porque yo lo tenía súper pendiente hace mucho. O sea, yo tenía como Los Miserables en la mira y yo dije, yo no voy a leer, no voy a verme la película porque me quiero leer el libro. O sea, ¿saben? Como yo te lo tenía ahí, pero como era tan largo, es un clásico, yo dije, todavía no estoy lista, ¿no? O sea, como que no puedo meterme con Los Miserables. Y pues se dio la oportunidad que en el club lo leímos, ¿no? Inicialmente era como para leerse en 2 meses, como diciembre y enero, nadie lo logró y eso se alargó como 5 meses. Bueno, y fueron muy poquitos los que llegamos al final, o sea, como que muchos se quedaron en el camino diciendo, estuvo difícil, ¿no? O sea, como 1.600 páginas, es que es una cantidad considerable y es muy fuerte, ¿no? Entonces yo sí quedé enamorada, yo les he contado que mi experiencia con Víctor Hugo es muy especial porque siento que abrió la puerta como a otra parte de mi yo lectora, porque yo estaba muy acostumbrada a que los libros que me gustaban yo me los devoraba. Entonces, eso era como una característica de mis libros favoritos, ¿no? Me lo leí en una noche, no me dejó dormir, ¿no? O sea, como que tenía que leer, me encanta, favorito, ¿no? Y con Los Miserables no fue así, con Los Miserables era, esta parte histórica me parece súper difícil, o sea, como que ya van 4 meses con él, es que requiere ese tiempo totalmente. Y entonces como que yo lo sufrí, o sea, sí fue un libro que era como, uy, estas partes me cuestan, no entiendo por qué mete esto, por qué no lo hace más narrativo, ¿no? O sea, como que tenía muchos peros, y aún así es de mis libros favoritos de la vida, o sea, como que igual, a pesar de todo el esfuerzo que requirió de mí, como que yo pienso en Jean Valjean, o sea, yo pienso en esos personajes y o sea, me parece una obra maestra, ¿no? Entonces, esa es como mi relación con Víctor Hugo. Me gustaría saber ustedes si ya habían leído Víctor Hugo antes, cuál es su experiencia con él, o sea, como que le tenían sustico o no, no sé, y cómo les fue a grandes rasgos con Nuestra Señora de París. O sea, si me pueden elegir entre Los Miserables y Nuestra Señora de París, elijo Los Miserables, pero porque tengo mis peros respecto a los personajes femeninos, sobre todo Esmeralda, de este libro. Pero pues ya vamos a hablar como más adelante de los temas. Pero igual me gustó mucho, yo no me esperaba, o sea, yo no me había visto la película del Jorobado, entonces yo no sabía de qué trataba esto, ¿no? Yo tenía como la idea en la cabeza de que era como esta carta de amor de Víctor Hugo a Francia, ¿no? A París, precisamente como con su arquitectura y esto, pero pues yo no sabía nada más, no había leído nada más, tenía en la cabeza como el Quasimodo, pero yo no sabía qué, o sea, nada, ¿no? Como que tenía ahí muchas cositas aisladas, pero no nada concreto. Y lo disfruté mucho, o sea, creo que el inicio es súper raro porque está como este teatro, uno dice qué está pasando, pero es que así es Víctor Hugo, es como si quieres entrar a lo bueno, tienes que pasar por estos ladrillos, ¿no? O sea, que te cueste entrar a la parte chévere. Yo siento que, no sé si esa era la intención de Víctor Hugo, pero como que así siento sus libros, como tienes que pasar esos momentos que son difíciles, que se sienten selva, para disfrutar como de lo disfrutable, ¿no? O sea, como el chisme y de todo esto. Y me pareció muy fuerte las críticas que hace a la iglesia, a la religión. Yo no, o sea, no tenía, me pareció impresionante que ese fuese el plot, ¿saben? Como un cura, un señor ahí religioso que se vuelve loco de celos, ¿no? Porque eso no es amor. Pero, o sea, como esto, impresionante, me pareció una locura. Entonces el chisme estuvo demasiado bueno. Pero pues esa fue como mi experiencia, pues en general, yo estoy enamorada de Víctor Hugo, eso ya, o sea, ya hice las paces con eso, me encanta ese autor, me encanta cómo escribe, me encanta lo que significan sus historias, la crítica que hace, que no pierde la humanidad, la parte buena de la humanidad, a pesar de que sean personajes que como Jean Valjean es que es demasiado bueno para su propio bien, pero creo que él seguía creyendo en esa humanidad a pesar de que lo dejó de lado y yo siempre voy a estar a favor de personas que siguen siendo ingenuas y que siguen creyendo que el mundo es un lugar bueno a pesar de que veamos muchas cosas que no sean así, ¿no? Y creo que a mí Víctor Hugo me transmite eso, ¿no? Entonces, bueno, no sé quién quiera comenzar contando su experiencia con Víctor Hugo, cómo les fue con Nuestra Señora de París. ¿Estuvo difícil o no tanto? Dale, Marce. Bueno, yo de Víctor Hugo, nada.
No había leído nada, siempre le tuve como mucho respeto, pues, digamos, al ser un clásico, de películas me había visto la de Los Miserables, la que es con Anne Hathaway, esa fue la que me vi y me encantó. A pesar de que los musicales no me gustan mucho, pero digamos, al llevarlo como a musical me gustó mucho la historia, pero pues como que me daba miedo un poco acercarme a los libros porque sé que es literatura francesa y tiene y sabía que era difícil. Entonces, pues un gran pendiente mío sí es Los Miserables y creo que después de haber leído este libro lo voy a leer. De Nuestra Señora de París, es que ni siquiera me había visto la película de Disney, o sea, la del jorobado. Sé de qué iba, eh, y tengo que verla porque creo que tú estabas viendo la que vi y yo dije, quiero hacer lo mismo, o sea, quiero ver cómo llevó, o sea, cómo hicieron para cambiar esta historia, porque es que esta historia no es nada Disney. O sea, uno la iba leyendo, yo iba leyendo y yo decía, ¿cómo hicieron para transformar esto en una película para niños? Entonces tengo como pendiente verla también. Sé que cambian muchas, pues creo que cambian muchas cosas, no sé, creo que cambian muchas cosas, no sé si, si, si en la película Esmeralda muera y el jurado muera, bueno, no sé, la verdad, tengo que verla. Ay, pero me encantó, Sofi, o sea, me encantó. Súper complicado al principio lo que dices, yo no entendía nada. Sé que hay mucha gente que critica mucha esa parte histórica, pero pues como ustedes saben, a mí esa parte histórica me gusta. La descripción del capítulo de París me encantó, o sea, cómo describe, como desde esa parte central, todos los distritos. Además que hace como un año y medio tal vez me leí París de Edward Rutherford, que es otro de mis autores favoritos, y entonces es como la historia de París, entonces lo tenía como muy presente cómo se va dando toda esta parte de los distritos y cómo se va organizando. Ese amor con el que habla de la catedral y pues entiende uno el propósito que él tenía, y esa analogía que hace de la escritura versus los monumentos. Esa parte es genial, o sea, esa parte es hermosa desde entendiéndola como él lo quería transmitir. Ya la historia, pues sorprendida porque por lo que les digo, yo decía, yo no puedo creer que sea como tan cruel, como tan cruel todo lo que está pasando, pero también es una crítica a la sociedad, ¿no? A la sociedad del momento. Entonces, uy, no, la verdad me encantó. Me gustó muchísimo leer a Víctor Hugo y espero leer pronto Los Miserables. Lástima no haber estado el año pasado, porque sé que la lectura sí, pues es mucho más enriquecedora. Sí, por ahí Sonia también dice como, no, yo quería leerlo con ustedes, pero es que mira que si son libros a los que hay que abrirles hueco, porque tú cuando vas a tener tiempo para leer 1600 páginas, o sea, es muy complicado, ¿no? Pero a mí sí me gustaría hacer una relectura de ese libro, vamos a ver si la hacemos hacia 6 meses, como para que no sea tan difícil, pero sí, seguir leyendo la obra de Víctor Hugo es que me parece, y mira que yo no había pensado tanto en esto que mencionas de la literatura francesa, porque sí hay un nacionalismo ahí, claro, o sea, partiendo del amor que él tiene a la catedral, pero no es igual leer a Dostoyevsky en Rusia, ¿no? O sea, como la visión que él tiene de esa Rusia súper cochina y como, ¿sabes? O sea, hostil y que no permite nada, no hay oportunidades, ¿no? A este París que sí, o sea, que sí es complicado, que sí es difícil, sobre todo en Los Miserables, es igual, inmundicia y una cantidad de cosas tenaces. Esta crítica que hace Víctor Hugo a perdimos como sociedad en el momento en el que los niños tienen que trabajar. O sea, impresionante, ¿no? Pero al mismo tiempo hay mucho amor por su nación y eso es muy francés, ¿no? No había pensado en esa parte, estaría muy chévere seguir como profundizando en autores franceses, no sé, bueno, pero sí, sabes, es espectacular, qué emoción que te haya gustado, creo que entraste muy bien, ya me parece una muy buena idea comenzar con Nuestra Señora de París para Víctor Hugo, porque a veces uno empieza con las obras maestras, pero pues son igual libros muy difíciles, o sea, como que tal vez uno no logra alcanzar como todo el esplendor del autor por estar como con esta complejidad. Entonces a mí me parece una muy buena idea
haber comenzado con Nuestra Señora de París para Víctor Hugo y ya sabiendo como estas partes históricas, tal, entrar como más consciente a Los Miserables. Entonces creo que fue una ruta muy inteligente, Marce. Bueno, vamos a seguir con Ana. Hola Adriana, ¿cómo estás? Estamos hablando de nuestras expectativas con Víctor Hugo, nuestra experiencia general con Nuestra Señora de París, así que bueno, vamos a seguir con Anita. Dale, Ana. Bueno, yo a Víctor Hugo lo amo y lo adoro desde Los Miserables. Cuando lo leímos en conjunto fue súper enriquecedor y volver otra vez fue como, ay, volvió otra vez a mi salsa. Y más porque lo leí atravesando un momento un poco difícil de salud, entonces me ayudó como a afrontar esta situación y toda la parte arquitectónica, desde que pues yo veo francés, vivo enamorada de París. Entonces, pues mientras hacía todos estos trabajos, estaba leyéndolo, la parte arquitectónica, como plantea la Catedral de Notre Dame, de todos los alrededores, es magnífico, como lo describe Víctor Hugo. Yo creo que ningún autor hace esto y yo enamorada profundamente. Nuestra Señora de París, la primera parte, según yo creo, aparece en la película, no sé, Sofía me corrige, la primera parte sí aparece en la película, ya el resto todo lo voltean, es mucho más crudo y hubo detalles que me tomaron por sorpresa, de como, me duele a mí. Y la parte como el feminismo, eso también me dolía, porque sí hay ciertas actitudes de los personajes que chocan bastante. Yo siento que es un libro y que en general Víctor Hugo tiene personajes como a los que les pasa de todo y es como ya no más, o sea, ya no los apalees más, ¿no? Como que ya es suficiente. Y eso como que duele mucho. A mí me gustaría comenzar hablando de los personajes. ¿Cuál fue ese personaje que a ustedes más les impactó, les costó? Les impactó de buena y mala manera, ¿saben? O sea, como en general que ustedes digan, uy, me quedé con este y no esperaba que fuese este, no sé. Yo tenía en mi cabeza la idea de que Quasimodo era bueno, o sea, como, sí, como, es que yo no entendía nada, ¿no? Lo que les digo, tenía como cosas aisladas, pero a mí me costó mucho entender cómo, porque yo busqué los personajes en internet y salían los personajes de Disney. Entonces, como, o sea, literal alcanzó como todo esto, pero lo que dice Ana de que en la película el mensaje cambia, o sea, yo siento que la historia es la misma en su esencia, pero cambia el mensaje en cuanto a que Esmeralda, por ejemplo, acepta a Quasimodo como es. Es como, ay, sí, yo te acepto así, ¿no? Porque eres diferente, pero, y en el libro no pasa. O sea, en el libro es muy genuino el hecho de que el man es horrible, o sea, que parece un demonio y que ella no, pues le da miedo, además es que la intentó secuestrar y todo, ¿no? O sea, es como que no es esta familiaridad que siento que en el, claro, hacer una película de Disney sí es como, ay, vamos a aceptar la diferencia, ¿no? O sea, como todos somos amigos, entonces intentan como un poco meter a Esmeralda como en esta relación con Quasimodo. Pero a mí un personaje que me costó mucho fue Esmeralda, porque yo al principio como que sentía mucha empatía por ella, o sea, yo decía como, le pasa de todo y le pasa de todo por ser extranjera, o sea, por ser egipcia, ¿no? Que es como, nuevamente volvemos al tema de que todos los males de todos los lugares es culpa del otro, ¿no? Es culpa del extranjero, es culpa del migrante, porque ellos son los que trajeron todo lo malo a nuestro país. Y eso es un poco como se ve, pues, el tema de los egipcios, ¿no? Entonces, a mí esto me parecía como durísimo más porque era súper bonita y todo. Y ese es su, no sé, su cruz, ¿no? Porque muchas veces pensamos como, es que a las personas bonitas, o sea, como que encajan en el estereotipo social, les va mucho mejor. Y eso no es verdad. O sea, como que cada quien tiene sus luchas, ¿no? Porque una persona que es muy bonita también se enfrenta a otras cosas que son muy complejas, ¿no? O sea, como en temas de acoso y las expectativas que se tienen. Entonces, como que es justo ver esto en Esmeralda. O sea, como ella simplemente estaba bailando con su cabra, o sea, no le estaba haciendo daño a nadie, y llegó un loco ahí que la quiere, ¿no? O sea, que cree que ella es su posesión y le destruye la vida. O sea, literalmente, ¿no? Entonces es como súper, súper fuerte, pero a mí porque otra persona de que me impactó mucho es la mamá de ella, la que sabemos que está viejita, que ya después sabemos que es la mamá, es como,
no puede ser. Y ella como con ese amor, como la cogía y la consentía y eres mi hija, iba esta burra de Esmeralda a hablar para llamar a Félix, o sea, ¿qué le pasa? A mí eso, yo dije, pero ¿por qué? O sea, ¿no te has dado cuenta que no te quiere? O sea, estuviste ahí en la horca y el man ya estaba con otro, o sea, uy, a mí eso me pareció como tan, no, o sea, no entendí por qué. Y eso literal es lo que la lleva a la muerte, o sea, la mamá ya la había salvado y no fue solamente como su vida, sino la necesidad que tenía la mamá de tener a su hija, o sea, como que se la pasaba literalmente llorándola todo el tiempo, y la tiene 10 minutos y está boba y daña todo, uy, me pegó tremenda ofendida, o sea, al final lo que me causa Esmeralda es como, ay, ¿por qué eres tan boba? ¿Sí? O sea, y eso me da tristeza, porque si era un personaje que yo decía, como que le pasa todo lo malo, ¿no? O sea, como que por ser ella es como que literalmente todo el mundo está en contra de ella, pero cuando hace eso es como, o sea, ahí sí tú solita sellaste tu tumba, ¿no? O sea, es como, entonces eso me molestó mucho de Esmeralda y no es que no sé por qué hizo eso, o sea, no me parecía como necesario en la trama, porque ya que se vivieran juntos las dos, o sea, mamá e hija y ya, no había necesidad como de todo eso, pero bueno. Y ya, bueno, voy a hablar de Esmeralda por ahora, no sé ustedes si tengan como otros personajes y ya les hablo de los demás, porque creo que es que están muy bien construidos, ¿no? Tienen matices muy interesantes también. Entonces, no sé cuáles tengan ustedes. Dale, Marci. Eso iba a decir, es que los personajes tienen esa particularidad de que no son ni del todo buenos ni del todo malos. O sea, hay un momento en el que el archiduque, Frollo es que se llama, Sí, me causaba hasta pesar. O sea, es increíble cómo todos sí, los personajes lo llevan a uno por diferentes emociones. O sea, a mí me pasó lo mismo con Esmeralda. Yo decía, estúpida, o sea, ¿qué le pasa? qué rabia. Detrás de este otro, Félix, bueno, detrás de este, o sea, rechazando, pero a veces también decía y también la entendía un poco la repulsión que tenía con Quasimodo, pero también entendía, o sea, se pone uno, logra hacer que uno se ponga los zapatos de todos, ¿sí? Eh, pero de los personajes que, pues sí, o sea, a pesar de ese pedacito que me dio mucho pesar porque le hace una declaración de amor a Frollo, le hace una declaración de amor a Esmeralda, una de las cosas más hermosas, un poco obsesivo, sí, pero hay un pedacito donde hizo una declaración muy hermosa, o sea, decía, no necesito que me ames, solo dime que por lo menos que lo vas a intentar. O sea, y ella le dice, no, eres un asesino. Entonces, como Claro. que esto, pero Frollo fue creo que el personaje que más detesté, o sea, de todos, al final, cuando se está riendo de que, ay, esa escena me partió el alma, Quasimodo llorando, viendo que a Esmeralda la están llevando ay, ¿cómo se llama? Bueno, A la horca. sí, y cuando la empujan y empieza a morirse y él se empieza a reír, o sea, era una obsesión absurda, eso no era amor. Entonces uno dice, todo lo que dijo ahorita en el discurso hermoso de amor no era amor, era una obsesión ahí. Yo creo que Frollo fue el que más, como que más me llevó por diferentes estados de ánimo. Claro, porque uno dice yo, ¿por qué lo estoy entendiendo si es el malo? Exacto, exacto, y uno como que le da rabia a uno con uno mismo eso. Ajá, Y Quasimodo me pasó un poco lo mismo que a ti, es que yo, o sea, no he visto la película, pero yo siempre he tenido la idea de que Quasimodo es hermoso, o sea, su carácter y todo, y no, también era un poco esa cosa como de agradecimiento, ¿no? Con Frollo, de claro. lealtad por haberlo querido, entre comillas, ¿sí? Porque era su única compañía, aparte de sus gárgolas, la única persona o sea, era un nivel de lealtad, pero también rayaba también en lo tonto, ¿sí? Entonces, pero no, definitivamente el personaje que más me llevó así a los límites fue Frollo, para mí. Sí, y es que mira que ahora que lo mencionas a Frollo, uy, a mí no.
Es que mira que yo siento que igual también lo que estamos hablando de los matices, porque él se vuelve loco de cierta forma. Bueno, una de las razones, ¿no? Es por precisamente cómo funciona el sistema religioso. O sea, esta imposición que tienen los curas y todo esto a estar solos de por vida, ¿no? O sea, como a no poder tener esposas o casarse o cualquier cosa, y que ha llevado eso. O sea, históricamente, incluso hoy en día, pues, ¿cuántos casos de pedofilia no hemos visto, no? O sea, una cosa impresionante. Entonces, claro, hay una escena donde le está hablando con Dios, bueno, le está hablando, le está gritando, ¿no? Diciéndole como, es que estos son sentimientos que yo tengo por querer serte fiel a ti, ¿no? O sea, es como que yo me estoy, hola Danis, ¿cómo estás? Como que yo me estoy reprimiendo o me he reprimido durante tanto tiempo para ser leal a Dios. Pero entonces realmente sí es a Dios, o sea, porque, o sea, es a la institución, pues, o sea, como al sistema religioso, pero a Dios. O sea, No, Dios y él quiere tenía, eso. él tenía una confusión en su interior también por todo lo que pasó con, o sea, desde tan chiquito haberse quedado, ¿cómo se llama? A cargo de su hermano también. Y tenía una confusión en la cabeza, pero no era iglesia, no era iglesia solamente, sino también le metían como esa parte de misticismo, de alquimia, o sea, incluso en algunos entes era considerado un brujo. O sea, tenía un Ajá. poco de todo, o sea, por eso es que esa cantidad de matices y de cosas diferentes es un personaje rarísimo. Sí, entonces lo que tú decías de que en algún momento da lástima, yo también dije como, ¿será tan malo si se van los dos? Pero es como, es que y da mucha rabia con uno mismo, o sea, lo que estás diciendo, porque es como, no, o sea, este man asesinó por ella, ¿no? Hizo que Quasimodo casi lo lincharan por lo que hizo, ¿no? O sea, como que tantas cosas que Frollo hizo mal, y a pesar de todo esto, como que sientes pesar en algún momento, es una cosa muy loca como ese personaje. Pero lo que te digo, yo siento que no es solamente es malo porque sí, o sea, es malo porque se obsesionó, ¿no? Y todo esto, sino porque es que hay todo un sistema religioso que lo ha reprimido, que ha reprimido esos instintos naturales de amar, ¿no? Y de unirse con alguien, y que lleva esta represión tan tenaz, pues a que se vuelva loco, ¿no? Y que literalmente le destruya la vida a alguien más. Entonces fue, o sea, sí es muy fuerte, es como de los personajes más intensos, porque además lo que yo te decía de que yo no me esperaba que se fuera el plot, o sea, todo el problema del libro es que un man se enamora de una vieja y ella no le corresponde. O sea, yo no me esperaba que eso fuera Nuestra Señora de París, ¿no? Sobre todo pues en este contexto como tan religioso, ¿no? Entonces sí, es un personaje bastante intenso. Dani, estamos hablando como de personajes que nos impactaron, por si tienes por ahí alguno. Dale, Anita. El capitán, yo no pude con ese personaje. O sea, por todo lo que le hizo también a Esmeralda, aunque Esmeralda también ya me caía mal, pero sus actitudes chocaban mucho conmigo. En la parte de Frollo, yo tampoco, nunca pude empatizar con él, o sea, en todas sus fases, en ninguna pude empatizar con él, no sé si es por mis creencias, que no, simplemente no podía. En la parte del jorobado, eh, sí sentía que era como amable, pero así como decía Marce, la parte del agradecimiento hacia Frollo, a pesar de que él también como que le había hecho cosas malas a él, como que no, como que se apegó también insano, no me cuadraba mucho ahí. O sea, ha sido como el único libro que yo puedo decir que no he empatizado totalmente con alguno de los personajes. Sí, es que son sentimientos complicados, pero yo sí creo que, pues es cierto que lo único que conoció Quasimodo fue a Frollo, ¿no? O sea, como que tú cómo piensas que está bien y que está mal cuando has vivido toda tu vida recluido en una catedral. O sea, tu sistema moral es lo que te enseña una persona que tiene un sistema moral bastante dudoso, ¿no? Entonces es muy complicado
pero sí, o sea, es que cuesta mucho, ¿no? Y mira que esto que dices como de la empatía, para mí ni siquiera era intencional, o sea, no era como que yo, ay, quiero entender a Frollo, es que eran momentos donde como que caía en cuenta que me estaba dando pesar, ¿no? O sea, como que inconscientemente estaba pasando esto conmigo y decía como, no, para él es una porquería, no puedes sentir eso, ¿no? Como, next. Entonces sí fue como bastante intenso, pero bueno, sí, igual es un libro como que tiene estos personajes, ¿no? O sea, como que no son tantos. Creo que París es un personaje, ¿no? Con lo que estábamos hablando de la catedral y todo esto. A mí, esa parte que mencionó Marce de cuando él compara la escritura con los monumentos, yo, o sea, wow, ¿saben? Fue como, o sea, sí, ¿no? Por eso es tan importante. Y mira que es algo que hemos estado viendo como en muchos libros con el tema del pasado y de nuestra relación con el pasado, ¿no? Que de hecho, pues leer es nosotros intentar no soltar ese pasado, ¿no? Porque igual son cosas que ya se escribieron, cosas que ya pasaron y nosotros al abrirlas las revivimos una y otra vez, ¿no? Entonces creo que era un poco esto lo que decía Víctor Hugo con los monumentos, como es que ahí está escrita nuestra historia y pretender borrar todo eso porque, ay no, está demasiado viejo, derrumbemos eso y construyamos otra cosa, un centro comercial, ¿no? Como más, y destruyamos toda una catedral. Les aseguro que a mí me hubiesen hablado de esto hace 5 años, yo hubiese, normal, pues sí, o sea, pónganlo, saben, como que no, para mí no tenía importancia, no tenía sentido, como que, pues hagan lo que construyan, derrumba, como que nada, ¿no? Desde que no afecten a los árboles, todo bien. Pero ya cuando, o sea, como que Víctor hace esto es que esto es historia y es escritura, ¿no? A pesar de que no sea una escritura tradicional, ¿no? O sea, como estamos acostumbrados, esto es parte de nuestra historia, ¿no? Y no podemos como dejarla de lado. Y de hecho yo estoy como mirando cosas donde precisamente hablaba de eso, ¿no? Que se escribe este libro en un momento donde estaba ocurriendo esto de derrumbar monumentos, ¿no? De vamos a construir la capital más moderna, ¿no? Cuando la modernidad no tiene por qué pisar el pasado, o sea, como que nuevamente nuestra relación está pensada como para poder avanzar, para poder evolucionar, tengo que borrar todo lo demás, pero la realidad es que la evolución es construir sobre lo construido, porque si no, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Empezar de cero siempre. Entonces era un poco como esta crítica tan maravillosa que hacía Víctor Hugo, que nuevamente demostraba como su amor por París, ¿no? Y bueno, ya, pues es un libro bastante largo, pero no sé, yo no sé si ustedes tienen como escenas que les hayan impactado, o sea, escenas que ustedes dijeron, uy, esta parte me hizo llorar, me dolió mucho, me sacó la piedra, no sé, podemos decir más de una en esta ocasión, no hay lío, tenemos tiempo, pero sí es un libro como cargado de muchas cosas, ¿no? Entonces, Danis, dale. Buenas, hola a todas. Perdón por la tardanza, pero hoy hace 14 años que fui mamá por primera vez. Es el cumpleaños de mi bebé grande, así que estábamos de festejo familiar. Ahí ya se fueron todos Ay, y... perdona, Danis, perdona. Tienes toda la justificación. Sí, sí, sí. Ayer era una lástima, no pude estar en la de Pedro Páramo porque yo trabajo los sábados también. Y me hubiera encantado estar porque yo no la entendí. No la entendí. No sabía si estaban todos muertos, estaban todos vivos, qué estaba pasando. Bueno, después las escucharé si grabaron la charla. Esta obra, la leí hace un montón, mucho no me la acuerdo, mucho no me gustó, me pareció un poco aburrida. Me encantaría leerla si algún día voy a viajar a París. Me parece que es espectacular para aprender la historia, los escenarios y demás. Pero los personajes en sí no me gustó ninguno. Me parecían que eran todos como re malas personas, valores muy feos, salvo, creo, Gringoire se llamaba el escritor, el que se casa con Esmeralda. Me parece que ese era el más rescatable de todos, por lo poco que recuerdo. No me acuerdo de algún acto así de mezquindad o feo. Lo que me gusta también es que ilustra el pensamiento que se tenía de la mujer respecto de que era la portadora del pecado. No nos olvidemos que de ahí y para atrás nos prendían fuego por
por incitar al pecado, porque éramos las portadoras del demonio. O sea, no es que este chabón se volvió loco y se le ocurrió pensar esto, sino que era lo común. O sea, vos hacías caer a un hombre en deseo y había que matarte porque eras el demonio, ¿entendés? Entonces es una representación del pensamiento de la época. Me parece valioso en ese sentido. Sí, eso, es que es muy fuerte porque nuevamente hablando de las motivaciones de Frollo, es un sistema, ¿no? O sea, digamos que es el resultado y es la consecuencia de un sistema, ¿no? Y de hecho, vemos que el que se sale de ese sistema precisamente es el actor, ¿no? El poeta, el artista, que sí decide cómo no, esto no, o sea, como que no está bien, y es como tan interesante que sea precisamente la ruptura en eso, ¿no? Sí, aparte, bueno, Gringoire también la valora a Esmeralda, la respeta. No nos olvidemos que ella es su esposa. Por los cánones de la época, él tenía derecho a hacerle y deshacerle lo que quisiera con ella. Y iba a estar perfecto. Sin embargo, no. Sin embargo, la respeta, le respeta la distancia, acepta la relación que ella quiere tener con él. Y ahí está un poco la ruptura de lo que hablabas recién. Sí, sí, totalmente. Por eso me parece como tan, o sea, sí es de las, porque Esmeralda se traga esa forma de Félix. O sea, porque literal es como, pero es que no te dio nada. O sea, es como, aunque yo también pensaba como, ella cuántos años tenía, ¿no? Era muy joven, ¿o no? ¿O no dices? No 16, sé. creo que dice 16 si no me equivoco en algún momento. Claro, o sea, es como este primer amor, porque ella pues se casó con este man, pero fue como por ese te quería ayudar, ¿no? O sea, como porque soy buena persona, ¿no? Normal. Ayuda a Quasimodo, pues porque nuevamente es como tiene sed, yo tengo agua, ¿cuál es lo normal? Pues darle de beber, ¿no? O sea, es como, esa es la lógica con la que funciona la cabeza de Esmeralda. Pero Félix genuinamente despierta sentimientos en ella. Entonces es muy fuerte porque casi que siento que se condena el amor y este primer amor en un contexto en el que el amor no es posible. O sea, como que lo que resulta de estos sentimientos puros es recipientes impuros, ¿no? Como Félix. O sea, como que no hay nadie que pueda recibir la pureza de Esmeralda, porque está en decadencia París, ¿no? Entonces el amor ahí, pues que queda en la horca, ¿no? Que es lo que le pasa a los dos personajes. Que medio humanos son, ¿no? Que son Quasimodo y Esmeralda, entonces es nuevamente todo un contexto, ¿no? No es como esta chica que se enamora y ya, ¿no? O sea, como que a pesar de que nos dé piedra y que uno pueda decir como, me parece injusto, siento que a la larga había una intención en esto, no hay cabida en el amor, para el amor puro y genuino que tenía Esmeralda por Félix y que se demuestra en que incluso cuando su madre hizo todo por protegerla, ella estaba enamorada genuinamente, ¿no? Que uno dice, pendeja, pero pues era lo que sentía, ¿no? Desafortunadamente en quien lo derramó fue una persona que no, pues que no lo merecía, ¿no? Y que ni siquiera sabía cómo manejar esto. Y pues para la horca, ¿no? O sea, como que a la larga ese es el resultado. Entonces, es como que en el sistema de valores del contexto de Víctor Hugo se refleja en las acciones de sus personajes, ¿no? Acciones que nos parecen como, oh, como que piedra, no puede ser, me estresa, qué mamera, pero son, pues, consecuencias de su época, ¿no? Entonces, por eso es como tan intenso todo también, porque no es que París sea un paisaje, como estas historias de romance, ¿no? Que es como nos dimos un beso en París, no, París son las catedrales, ¿no? Son las gárgolas que hablan, es esta campana que deja sordo a Quasimodo, es Quasimodo y es Esmeralda y es Frollo, y son los gitanos y es esta señora que está en la plaza gritando que le hace falta a su hija. París es todo eso, ¿no? O sea, como que no es solamente el telón de fondo en una pantalla verde, es una ciudad que está viva y que por lo mismo transmite todos los valores de personajes y de personas que la habitan. Entonces, es precisamente toda esta decadencia, es que recordemos
la Revolución Francesa, o sea, todo lo que estaba pasando en este contexto y además cómo nos venden Europa, ¿no? O sea, cómo está vendido estos lugares así súper avanzados, ¿no? Y son el primer mundo, pero es un primer mundo donde tuvieron que decapitar a los reyes, es un primer mundo que no se les dio nada, ir a guerras, donde matan y matan gente, entonces un primer mundo como ¿para qué? ¿No? O sea, como que ¿en qué? ¿En la humanidad? No, en amor no, no, tal vez en dinero y en tácticas militares y bacano que eso te sirva, pero y lo importante, ¿no? El amor que siente una niña de 16 años, eso no es importante, pues por lo visto no, ¿no? Porque termina muerta. Entonces, ¿saben? Como que es que eso es lo que, como que me apasiona de Víctor Hugo, me parece como impresionante también. Dale, ¿qué les había preguntado? Ah, lo de las escenas, ¿sí? Perdón, dale, Anita. Bueno, una de las escenas, ya de lo que estaba hablando también Sofi, fue como la parte del epílogo, si se podría decir, cuando iban bajando escena tras escena y como se encontraron a estas personas con tales características, y el otro yo, me dolió cómo terminaron, así es como si hubiera podido terminar de una manera diferente, pero pues es Víctor Hugo. La otra es cuando capturan al jorobado, esa también me dolió, que tengo una frase: el jorobado se había dejado llevar, empujar, trasladar, encaramar, atar y encadenar, nada se traslucía en su expresión, salvo un pasmo salvaje o de idiota, se sabía que era sordo, parecía también ciego, lo pusieron de rodillas sobre la plancha circular, él se dejó poner, le quitaron camisa, jubón para dejarlo desnudo de cintura para arriba. Él se dejó hacer, lo encabestraron con un nuevo sistema de correas y hebijones. Él se dejó hebillar y atar, solo de vez en cuando resoplaba ruidosamente, como un buey cuya cabeza cuelga y se balancea en el borde de la carreta del carnicero. Yo escuchaba esa descripción y como que cada pedazo de mí temblaba, es como no más. Y pues a pesar de que él quiso a Esmeralda, o sea, se quedó como en la friendzone y fue la única persona que yo he visto de todas las historias que no, como que no ha reclamado, que como que aceptó su realidad, pero ¿a qué precio? Entonces eso duele bastante. Uy, sí, es que esa imagen que de hecho estaba ilustrada en la edición que les mostré, que pues es así pastadura ilustrada todo el tema, eso de que quedaron cogidos de la mano, ¿no? Pero no como un amor, bueno, tal vez de Quasimodo hacia Esmeralda, sí, pero es que al mismo tiempo es como, pues tampoco, o sea, como que no hubo posibilidad de un amor como lo conocemos, ¿no? Pero sí había como un compañerismo genuino, una amistad genuina, un no te entiendo, me molesta tu cara, o sea, me asusta tu rostro, pero aún así te di agua, ¿no? O sea, como que la humanidad también sale de ahí. Y que al final sean estos dos personajes los que terminen cogiendo, sí están muertos, ok, o sea, la muerte sí es una derrota cuando pues están cogidos de la mano, ¿no? O sea, incluso la muerte fue lo que los permitió estar juntos, ¿no? Y los que quedaron vivos, pues qué victoria tienen, ¿no? Uno quedó loco, el otro, quién sabe con cuántas viejas más se va a meter, ¿no? O sea, realmente cuál es la victoria en esto, ¿no? Entonces, como que esto se los digo porque es una interpretación ahorita que creo que está propiciada por el sueño y como por todo lo que acaba de pasar la semana pasada, pero seguramente si lo vuelvo a leer voy a decir como, uy, súper pesimista o no, pero en este momento estoy como, terminé semestre, el mundo es maravilloso, entonces como que lo veo de esa forma, ¿no? Como que la muerte no tiene por qué ser una derrota, sobre todo por cómo fue la muerte de ellos, o sea, tan cobarde, de una manera tan cobarde y tan llena de mentiras y todo, ¿no? Entonces, es como para reflexionar ahí también. Dale, Marce. A mí me pasó algo muy curioso y es que cuando yo empecé a leer, me fijé en los nombres de los capítulos. Entonces, libro 11, capítulo final, el casamiento de Quasimodo. Yo, ay, bueno, se llama así, ¿no? Yo, bueno. Entonces, sigo leyendo el libro 11 cuando, como así, o sea, Esmeralda murió y entonces Quasimodo con quién, o sea, no entendía yo,
Pero espere, bueno, sigo leyendo porque es el casamiento de Quasimodo, o sea, Quasimodo se casa, o sea, al final, algún día fue feliz, conoció a alguien y alguien lo aceptó, y después darme cuenta que el casamiento de Quasimodo era así, o sea, era esa escena final que los encuentran tomados de la mano, los esqueletos, o sea, eso me partió el alma también. Otra parte, la tengo acá marcada, bueno, la parte de la cuando torturaron a Quasimodo también me partió el alma. Pero esta parte, cuando él la rescata y la lleva a la iglesia y la empieza a... le da el silbato que para que cuando lo necesite, que le da la comida y ella no... Y hay un momento en el que ella incluso le dice que entrara a su celda. Y Quasimodo le dice, no, el búho no puede entrar nunca en el nido de la alondra. A mí me pareció hermoso. O sea, él es tan consciente de su fealdad, de que no es suficiente para nadie, de que no puede llegar a tapar con su rostro, con su cuerpo, la belleza de una mujer que él admira. O sea, no, hasta aquí. O sea, yo te ayudo, te doy colchón, te doy comida, te doy un silbato para que si me necesitas, pero yo no me atrevería nunca a entrar porque el búho no puede entrar nunca en el nido de la alondra. Ay, me encanta. Ahí mismo, ahí en esa partecita dice que ya ahí Esmeralda, aunque lo sigue viendo feo, o sea, lo sigue rechazando, dice, sin embargo, había en él repartidas tanta tristeza y tanta dulzura que empezó a acostumbrarse a aquella fealdad. O sea, de pronto no, sí empieza a notar un poco toques de dulzura en él. O sea, pues por todo lo que le ayuda. Y ahí mismo, bueno, una frase, es que, porque estamos hablando de la obsesión de Esmeralda con el capitán, pero yo creo que todo el libro es una obsesión de todo el mundo por un amor imposible. O sea, Frollo ama a Esmeralda, es imposible. Quasimodo ama a Esmeralda, es imposible. Esmeralda ama al capitán, es imposible. O sea, todo gira como amores imposibles. Entonces hay una frase que creo que marca toda esa parte de amor que Víctor Hugo quería marcar en el libro con tantos personajes, porque es que me pareció curioso que no fuera solo con uno, no fuera una sola historia de amor imposible, sino muchas. Dice, es que el amor es como un árbol que crece por sí mismo, que echa profundamente sus raíces por todo nuestro ser y con frecuencia sigue aún reverdeciendo, incluso en un corazón destrozado. Y lo que es más inexplicable es que cuanto más ciega es la pasión, con más tenacidad se mantiene. Nunca es más sólida que cuando no tienen que apoyarse. Oh, o sea, tiene unas frases que resumen todo lo que es la historia, que es maravilloso. Esa parte me gustó mucho. Creo que tienes la descripción perfecta, Marce, para este libro. Es un libro de amores imposibles. Porque incluso el amor de su mamá por ella, por Esmeralda, tampoco. O sea, nada, nadie. Vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, no hay cabida para el amor, hay cabida para la horca, hay cabida para los linchamientos, para la violencia, pero para el amor, no. O sea, ni para el mejor personaje ni para el peor, ¿no? Como que aquí no, eso no, no va eso, ¿no? Entonces es demasiado fuerte. Y mira que ya que mencionas esta escena de cuando linchan a Quasimodo, ahí hay unas frases sobre la belleza, o sea, sobre lo que implica ser feo y lo que implica ser bello. Uf, o sea, que a mí se me ponía la piel chinita, o sea, yo decía, este hombre cómo escribe tan espectacular, porque si era como es que me están pegando, no porque lo que hice, o sea, no porque casi secuestré a Esmeralda, sino porque soy feo. O sea, porque mi físico no les incomoda, porque nos incomoda lo diferente, ¿no? O sea, lo que no se ve como yo, lo que no se ve normal, entonces me incomoda y hay tanto odio en el ser porque nuevamente no era como, o sea, Quasimodo fue una excusa como para sacar todo ese odio de la gente, ¿no? Que de hecho eran unas excusas como, es que me miro y me maldijo, ¿no? O su cara, o sea, literal unas expresiones de la gente que uno dice, esta gente está podrida por dentro, o sea, por dentro tiene la cara de Quasimodo, ¿no? O sea, es como esta dualidad de, puede ser que tú por fuera tengas pues el rostro tradicional,
pero eres una porquería por dentro, o sea, al punto de que no se te da nada linchar a alguien porque te parece que los ojos, o sea, no son como a ti te gustaría, o sea, es una cosa muy difícil, ¿no? Entonces es como que en estas escenas nuevamente es como el chisme, ¿no? O sea, como, ay, ¿cómo así que mata? No, o sea, como, pero tú te pones a escarbar como en qué significa esto. Yo creo que si nos ponemos a investigar más profundamente como la historia de Francia, vamos a seguir encontrando cosas, porque además Francia, pues con todo este tema de los perfumes, no en vano salió este libro del perfume, ¿no? Que resultan mujeres vírgenes y en este olor. O sea, sí hay una tradición con la belleza. Allá comienzan, por ejemplo, los brasieres, o sea, la moda. No es la semana de la moda de París, ¿no? Es como hay todo un sistema que también está con este tema de la belleza y de lo que es bello y de lo que no. Entonces no es solamente un linchamiento, no es solamente, uy, qué escena tan dolorosa, no le dio durísimo, no. O sea, como que va mucho más allá y por eso ese discurso de la belleza y de lo feo es tan doloroso, o sea, como que yo digo, pobrecito, o sea, fue demasiado fuerte esa parte para mí. Dale, Danis. Bueno, les voy a comentar una parte que me pareció graciosa, porque venía medio aburrida al principio, hasta la escena del juicio, que me pareció un absurdo total, el juez que era sordo y el otro que era sordo, fue un absurdo, y esa parte, ahí como que a partir de ahí me enganché, porque como que le encontré el sentido, o sea, me parece que al final era como una crítica, pero semi-humorística. O sea, buscaba muchas veces la parte del absurdo para generar humor y a la vez hacer una crítica y un repudio. Y esa parte me gustó, la parte del juicio me gustó. Hay una cosa quiero decir, no tiene nada que ver, perdón, pero voy a aprovechar esta oportunidad. Porque estamos hablando de lo que generaba Quasimodo, de su fealdad, ¿no? Su fealdad, entre comillas, porque la belleza es subjetiva. Con los personajes así muy vulnerables y muy castigados, me llegan un montón, su sufrimiento me llega un montón. Por eso en Percy yo lo quiero a Tyson un montón. Y lo que les quiero decir es que por favor, averígüenme, cuéntenme qué pasa en el mundo umbrío con Galleta. Chicas, a mí me parte el alma Galleta. Me parece que es pobrecita, ¿entendés? ¿Por qué no la quieren? ¿Por qué nadie la apapacha si es tan buena? Bueno, después me cuentan y díganle a Jaime que por favor haga algo con ese personaje que es hermoso y está ahí reabandonada. Bueno, nada que ver, perdón. Gracias. No, esas conexiones están buenísimas porque tal cual vemos Quasimodos como en todo lado, ¿no? O sea, como que no es solamente él, sino que sí es una representación de esto de la belleza y eso, ¿no? Mira que a mí, contrario a la risa, esa escena a mí me enfureció tanto, Dani. Yo tenía tanta rabia, yo decía, pero ¿qué es esta pendejada? O sea, ya no estamos en el teatro, es que por eso comienza el libro, ¿no? Como en un teatro, es que no estamos en un juicio, ¿no? En algo serio, que estás tratando como si fuese un teatro, o sea, a mí eso me pegó tremenda ofendida, porque es que además así es la justicia son dos sordos que nos están entendiendo, ¿no? Y que sí, ajá, sí, no sé qué dijo, pero sí, y o sea, se le acaba la vida, ¿no? Y así parece que es nuestro sistema judicial. O sea, es como, ay, no, borde, eso me rabia, y que ella cogía cosas, y que, oiga, ¿qué le pasó a esa cabrita? Esa cabrita se murió, se quedó con el actor. Sí, ¿cierto? Ay, sí, porque esa cabrita no, pero, o sea, y en esa parte yo decía como, en vez de decir como, qué animal tan pilo, ¿no? O sea, como, no, brujería, o sea, todo era brujería. Entonces, nuevamente es esto de la civilización del primer mundo, ¿no? Que igual también estaba absolutamente oscurecido como por estas prácticas, ¿no? O sea, como de pensar que todo lo que no entiendo es brujería, que todo lo que no entiendo está mal, que lo feo es un demonio, ¿no? O sea, como que precisamente así estaba pensado, ¿no? Como que el mundo de una manera dual, o es blanco, o es negro, o es feo, o es bonito, o sea, ya, no hay como matices. Y pues
así no funciona el mundo, o sea, realmente no es así, ¿no? Entonces, uy, no, mi esa escena me pegaba una estresada porque es que además está muy bien contada, porque es como el narrador en tercera persona diciéndote, él decía tal, no, y súper serio, ¿no? Acá estamos reunidos, pero no se daba cuenta lo que dices de que sí es como medio sarcástico, de que estaba frente a otro sordo, ¿no? Y para él le parecía absolutamente natural que ya le hubiese respondido, entonces siguió hablando. O sea, es como esta cámara que va de aquí a allá, está muy bien hecha esa escena, entonces, pero me da como tanta rabia, pero sí, sí es muy, muy fuerte. Y bueno, yo quería que habláramos un poco de los mensajes que les deja este libro, ¿no? Como enseñanzas, como, ay, soy otra persona después del libro, ¿no? Como de leer a Quasimodo, sí, mejor, no, sino como de estos mensajes que ustedes dijeron que bien representados están, como que sí me cambiaron la manera de pensar, como de pronto este chip que les transformó la lectura, eh, no sé, como estas reflexiones que les generó leer como Nuestra Señora de París. Yo, yo tengo muchas, yo creo que la principal era la que les decía de cómo ve Víctor Hugo a París. A mí eso me pareció muy, lo que les digo es que yo no lo había pensado antes, me pareció como muy, muy, muy especial, pero creo que volviendo a lo que hablábamos del personaje de Frollo, a mí él, o sea, si yo pienso en él, no pienso en él con rabia. En este momento, no sé, en unos años que vaya a pensar, pero ahorita es como no había manera de que fuese de otra forma, o sea, en un sistema que está diseñado para crear ese tipo de seres humanos. Y sí me parece que es el personaje que más me hizo pensar, como que más yo estaba como, es que, o sea, tiene el amor entre sus manos y no sabe, o un sentimiento que él cree que es amor entre las manos y no sabe cómo manejar. Y es tan peligroso esto que termina por destruir la vida de tantas personas, ¿no? Es como muy fuerte. Esta escena donde Esmeralda está con Félix, que se man le va a quitar la virginidad, ¿no? Y que sale este otro a cuchillarlo y es como, uy, o sea, ya ahí ya no estás utilizando a nadie más, ¿no? Y sí podemos ver en ese personaje como la decadencia de estar pensando, ¿no? O sea, como que mira por la ventana, después hace que otra persona sea la que cometa sus crímenes, pero ya finalmente no se le da nada a él mismo empuñar el arma, ¿no? O sea, es como muy fuerte. Entonces yo creo que pensar en la institución y pensar en el daño que ha hecho la religión como institución religiosa, porque yo creo en Dios, o sea, yo soy creyente profundamente, pero siento que precisamente esa institucionalidad que nos lleva como a los ritos, a la represión, o sea, a mensajes totalmente distintos que en mi concepto enseña realmente Dios, o sea, Dios es amor, o sea, Dios no es represión, Dios no es como todo esto que está intentando como hacer la institución, ¿no? Entonces a mí me causaba mucho conflicto por esto, porque no puedo llegar a odiarlo plenamente, como decía Marce, pero porque sigo dándole vueltas a qué estamos haciendo, o sea, cómo nos estamos acercando a esto que no entendemos, creas o no, la religión está presente en todo, ¿no? O sea, es como, pero de qué manera ha estado, cómo hemos llevado ese mensaje como de una manera tan mal hecha, o sea, es muy fuerte, ¿no? Entonces, no sé, sigo dándole vueltas, como que pensando en pobrecito Frollo, pero al mismo tiempo no. No sé si ya estoy comenzando esta etapa de empatizar con los villanos, porque yo dije que nunca me iba a pasar, pero no sé. Pero sí es como eso, ¿saben? Como que sigo dándole vueltas, sobre todo a la religión en general, porque sí, o sea, si nos vamos más en la historia, pues la Inquisición, todo lo que pasó aquí, o sea, sí es muy fuerte como todo este peso, ¿no? Y es un poder que se está usando, pues que se ha usado de una mala manera, una terrible manera. Entonces es como, bueno, ahí sigo dándole vueltas, ¿no? No sé si sigue Danis o Ani o Danis, no, Anita, listo, dale Anita. Bueno, el mensaje que me dejó el libro fue ver más allá de lo que la sociedad nos muestra, o sea, ver más allá, por ejemplo, de lo que tú decías, de lo de la religión. Yo también soy católica y pues al igual que tú defiendo lo que no es correcto. Y otro aspecto muy importante es también seguir
siendo empáticos con las personas que no son iguales a nosotros, así suena a veces a cliché. Y también respecto a lo de la parte de las relaciones, de no seguir, o sea, como en idealizando muchas cosas, sino como aterrizar lo que nosotros queremos. O sea, no muchas veces lo que es correcto, sino como que lo que nosotros necesitamos como personas. Y lo recomendaría mucho más a personas que ya han leído a Víctor Hugo, porque sé que es un poco complejo por la parte de las descripciones, pero una vez que te sumerges en la historia es increíble la cantidad de mensajes que tiene y la cantidad de frases. Y la edición de Benjamin Lacombe es hermosa, que es ilustrada, es preciosa. Ay, sí, la necesito. Yo tengo varios libros por ahí que son mis favoritos y no los tengo en físico y digo, eso no puede ser. Sobre todo Víctor Hugo, tengo que tenerlo en mi colección. Ilustra tan bonito ese hombre. El otro día en la Feria del Libro había un stand donde tenían todos los libros que él ilustró, o no sé si son todos, pero muchos, y es bellísimo, es hermoso. Yo no tengo ninguno de él. Era No, yo carísimo. tampoco. Ese es mi Sí. Es que es súper Por biblioteca, porque aquí son carísimos también. En Filbo los tenían carísimos, pero son hermosos. O sea, la pues, primera vale parte la pena. la leí toda en ilustrada y no me arrepiento. No, y además captura la esencia, la perfección de este libro. O sea, las ilustraciones espectaculares. ¿Lo tienes ahí, Ana? Yo también ya lo La charla devolví. fue muy tarde y ya lo devolví, igual que Sofi, tenía el primero. Ah, pero yo por ahí tengo un video en algún reading blog, Marce, creo que en el Sí. último. Creo que tú tienes el segundo, Sofi, el Sí, segundo por ahí volumen. mostré páginas como de las ilustraciones. Porque sí, dije, esto está muy hermoso. Y pues como, o sea, es muy chistoso porque, claro, el Quasimodo no es el de la película, ¿no? O sea, y tiene este pelo así en la cara, o sea, unas ilustraciones espectaculares. Realmente sí cambia mucho la experiencia, como acercándose a la obra así ilustrada. No, toca comprarlo alguna vez, cuando me acepten algún riñón de pago, porque, uy, sí, están costosísimos. Dale, Marce. Para mí, bueno, ya aparte de lo que dije ahorita sobre el amor, los amores imposibles, pero creo que lo que más me llegó es ese respeto por lo diferente, ¿no? Vemos una sociedad que no es tan diferente a la sociedad actual. O sea, uno dice, el libro se escribió hace 200 años y no es tan diferente a la sociedad actual frente al que es diferente. Eh, lo diferente nos asusta como seres humanos. Entonces, más allá es que ahorita estaba repasando acá en mis apuntes la parte de la tortura de cuando lo azotan y yo decía, la gente se ríe, o sea, la gente que estaba viendo se reía. Y eso ha pasado en la historia miles de veces y sigue pasando. O sea, lo vemos en un colegio cuando los niños se ríen del que es diferente o alguien o el maloso le hace algo y los demás se ríen. En vez, son muy pocos los que se paran a defender. Y en esta era de tecnología, peor, porque la gente prefiere sacar el celular para grabar y no para defender. ¿Mm? Entonces, qué triste que muchas cosas no han cambiado. O sea, cuando uno ve o lee libros históricos o lee historia, uno dice, oiga, como sociedad, ¿qué estamos haciendo si hay muchas cosas que son iguales? Lo que, aparte de lo que tú dices, de esa institucionalidad de la iglesia que le ha hecho tanto daño al mundo entero, porque es que en nombre de Dios o de un nombre de una religión se ha matado gente. Y son cosas que siguen pasando. O sea, tal vez también por eso me gusta tanto leer algo que tenga contenido histórico, porque a veces me lleva a la reflexión o sea, ¿qué estamos haciendo como sociedad para que las cosas cambien? ¿Qué estamos haciendo si nos seguimos burlando del otro, del que es diferente? Si en vez de apoyar o de defender, estamos más preocupados por subir una historia a Instagram de lo que está pasando. O sea, y esas historias, yo le decía, yo le hablo a mis chicos y les digo, esas historias se vuelven virales por culpa del morbo de uno.
O sea, ni siquiera es la persona que lo sube, sino por el morbo de la persona que lo replica, ¿sí? O sea, es ¿por qué como seres humanos tenemos esa tendencia a ver y no tanto a disfrutar, porque a veces uno ni siquiera lo disfruta, pero sí se queda ahí viendo, ¿sí? Eh, y no la capacidad de ayudar al otro. Entonces, ese gesto simple, y el capítulo incluso se llama una lágrima por una gota de agua. Ese simple gesto de Esmeralda de darle agua, lo que tú decías, porque la tengo acá, porque soy diferente a los demás y porque en vez de reírme le doy algo que él necesita, no todos lo tenemos como sociedad. O sea, muchas veces pasamos y miramos, y yo sé, tal vez también es porque una vez creo que lo hablábamos acá con Caro, creo, me parece, del no ayudar a muchas veces a quien lo necesita, pero es que también, o sea, implica muchas cosas, no es porque uno sea malo, ¿sí? Es porque también la misma sociedad nos ha llevado a ser indiferentes muchas veces frente al dolor del otro. Entonces, lo que me da tristeza es que muchas cosas que se muestran en este tipo de libros se siguen repitiendo en la actualidad. O sea, de pronto el cambio somos nosotros que estamos leyendo estos libros y que podemos generar algo en los demás con respecto a eso. Pero en general la sociedad no ha cambiado. Me hiciste recordar, Marce, a un autor de teoría como sociológica, no me acuerdo cómo se llama el man, pero él hablaba de por qué en una sociedad donde el discurso de la empatía, de entendamos al otro, de aceptemos la diferencia, está como tan en furor, seguimos matándonos por eso. O sea, como que igual está el discurso, o sea, sí hemos avanzado en que al menos hoy en día se discute esto, antes eso no pasaba, o sea, antes era, si usted le pegan en el colegio, pues defiéndase, ¿no? O sea, es como, no, ese tipo de hemos avanzado en que se, ¿no? Pero porque no es suficiente, o sea, porque siguen pasando violaciones masivas, porque sigue habiendo bullying en los colegios de un indefenso y el resto y haciéndole vara, ¿no? O sea, porque seguimos como replicando estas violencias y ya el discurso ha cambiado. Y él hablaba de algo que cuando yo lo leí, yo dije, esto es lo que hacemos de revolucionario en los clubs. Y él decía, es que la solución no es la empatía. Ese es el discurso que nos venden. Ponte en los zapatos del otro, tú no te puedes poner en los zapatos del otro. O sea, si tú quieras, tú no has vivido lo que ha vivido el otro, o sea, tú no tienes cómo y pretender que tú puedes es absolutamente como orgulloso y como, ay, yo soy, o sea, como soy tan capaz de sentir lo que siento. No, tú no eres capaz, o sea, porque yo no soy tú, o sea, porque yo no he vivido lo que tú has vivido, porque no lo voy a entender, ¿no? Entonces él decía, claro, esto choca mucho porque es como así, tenemos que ser empáticos, ¿no? O sea, como poner los zapatos del otro, pero él decía es que esa no es la solución. La solución es poder evitar el conflicto. Entonces yo, ¿what? O sea, como que, ¿no? Decía como entender que todos somos diferentes y aceptarnos en esa diferencia, ¿no? O sea, no se trata de eliminar el conflicto, ¿no? O sea, yo elimino, porque eso es lo que han intentado hacer a lo largo de la historia, yo elimino el problema y yo saco a los migrantes y yo elimino al judío y elimino y así se va a solucionar todo. Es que la cuestión no es eliminar, la cuestión es convivir con la diferencia, ¿no? Entonces, a mí eso o sea, como que justo era lo que hacemos aquí, o sea, cuando tenemos opiniones que no son iguales, cuando a mí no me gusta algo, pero yo por eso no me salgo de la llamada, cuando a mí me incomoda que tú digas algo, pero yo aún así me quedo a escuchar, así me pique y me rasque todo y así yo diga no estoy de acuerdo, no importa, porque tengo que habitar contigo el mundo. O sea, no hay manera. La solución no es que tú te vayas a ir del mundo o yo me vaya a ir. O sea, las dos vamos a seguir acá porque yo no te puedo matar porque tú pienses diferente, ¿no? Entonces el tema es personal, o sea, es tú cómo estás asumiendo la diferencia. O sea, se te da más fácil reírte y botar tomates al otro o decir, me siento absolutamente incómoda, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo y aún así lo voy a escuchar porque tengo que. O sea, porque la solución es evitar el conflicto, ¿no? Entonces, esto es como ahí está, o sea, ahí está como la cuestión. Y por eso estos discursos tan tóxicos de
es que son tóxicos porque tienen buenas intenciones, ¿no? De esto de entiende al otro, ¿no? O estos discursos que también están muy centrados en el yo, ¿no? Ámate a ti mismo para así amar a los demás. Así tú no te ames, tú tienes que respetar al otro. O sea, no es mi problema que tú tengas problemas como contigo mismo, ¿no? O sea, como que igual hay muchos matices en estos discursos que intentan ser buenos, que intentan ser positivos, que intentan mejorar el mundo, pero es que el mundo funciona es en lo diferente. O sea, no podemos eliminar el conflicto. O sea, veamos a nuestras familias. En nuestras familias somos personas que nos tocó, porque nadie eligió en qué familia iban a ser, nos tocó habitar con la casa con ellos, ¿no? O sea, y además cosas tan íntimas con ellos y todos somos absolutamente diferentes. O sea, que tienes los ojos de papá, que te pareces tal vez en esto, pero incluso en lo que nos parecemos es con la gente que más chocamos, ¿no? Entonces casi que la casa se vuelve pues este reflejo mismo de la sociedad y si no somos capaces en casa, o sea, de comenzar ahí a ver estas diferencias. Y te lo digo porque ayer justo estábamos acá en reunión familiar, que por eso movimos la charla del Arca del Zodíaco, y entonces estábamos justo hablando y mi abuela decía como, no, yo soy uribista. Mi papá decía, yo también. Y una tía, yo soy petrista. Yo, no, yo soy retibia. Y así, ¿no? Y yo decía como, esto es una mini Colombia. O sea, estamos en los extremos más, pero igual podemos comer ponqué, ¿no? Disfrutar una pizza y no va a pasar nada, ¿no? Entonces es como, o sea, es difícil porque mira que yo leí esto y yo decía, ¿cómo así? O sea, yo no puedo ser empática, pero yo sí quiero, ¿no? Pero es aceptar que no, o sea, que no está tal vez en yo, dentro de mi superioridad moral, decir que puedo entenderte, sino ser consciente que no puedo, pero aún así respetarte, o sea, respetarte porque eres otro ser humano como yo, ¿no? Entonces es, no sé, como que igual uno sigue generando estas reflexiones, pero sí siento que eso quita como mucha carga de los hombros, porque nuevamente estos discursos que de crecimiento personal y de que si tú lo manifiestas se te da, no, o sea, tú vas a conseguir plata si trabajas, o sea, no manifestando, no retuiteando algo, o sea, uy, a mí me dan una piedra esos stickers que dicen como último viaje o no viajas en 5 años, algo así, que es como esas son las cadenas de los correos cuando comenzó Hotmail, que decía, envíale esto a 10 personas, y no, mala suerte, yo decía como, o sea, ¿qué estamos haciendo? No estamos como sosteniéndonos en cosas que nada, que manifiéstalo, prende una velita, no, trabaja duro y respeta al otro y ahí, y lee mucho y ahí vamos a poder como avanzar, ¿no? Entonces, bueno, me fui creo que por otro lado, pero muy buenas reflexiones, creo que pues para esto también son los libros, ¿no? Y me parece muy bello que logremos reflexionar esto de la mano de una persona que entendió el conflicto del ser humano al punto de poder escribir personajes como Frollo, como lo es Víctor Hugo. O sea, creo que no hay persona que entienda más esto que un escritor que es capaz de meterse como en muchas pieles, ¿no? Y crear estos personajes que nos hacen como reflexionar tanto. Entonces, no sé si Erika quieras contarnos tu experiencia, si Danis quieras decir algo más, ya para cerrar, o está todo dicho. Ahora, yo no creo que no tengo nada más, pero porque tampoco me acuerdo mucho. Ya te digo, lo leí hace mucho y, y nada, lo que dije hasta recién. Ok. ¿Y quieres seguir leyendo Los Miserables o...? Mira, la verdad es que por mi propia motivación, hoy por hoy no. Es un libro que sí leería, no lo tengo, pero sí lo leería porque es un clásico de la literatura y creo que son como lecturas obligadas, entre comillas, pero en algún momento de la vida, no sería hoy ese momento. Ok. Quiere que siga hablando de cualquier pelotudez, perdón por decir malas palabras, pero de esas tengo un montón para contar. Porque ponele, tengo un problema. No me dijiste si querés escucharlo, pero yo te lo cuento igual. Rosa Montero. No puedo. Lo infinito en un junco me costó un huevo. O sea, aprendí un montón de cosas, me encantó todo lo que aprendí, pero estoy muy novelera. Kristen, la que estamos leyendo de Los Cuatro Vientos, me encanta. Estoy muy de novela, así que y solo las cosas que me gustan estoy pudiendo leer. Cuando veo que no me engancha, como que me recuesta. Así que Víctor Hugo será en el futuro.
Ya llegará su momento, sí. Y no sé, Erika, si nos quieras contar algo, si tengas micro, Caro creo que también lo leyó hace rato, entonces no sé si se acuerde de cosas también, pero bueno, creo que no hay más comentarios. Muchísimas gracias por unirse. Creo que esto, ay sí, la foto, pero yo no tengo el libro en físico, pero vean que esto me transportó en el tiempo a Los Miserables, que comenzamos leyéndolo un montón de personas y pues son pocos los que llegan a la meta porque es difícil, pero lo logramos. Tachamos otro pendiente de la lista. Ahí sí se ve bien, sí, bueno. Listo. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Muchísimas gracias. Los que están en la metamorfosis, nos vemos en 40 minutos. Ese va a estar intenso. Lleven papel y lápiz porque va a estar denso. Es charla de contexto, ¿sí? Ajá, ¿Sí? clase de literatura. Bien, me gusta eso. Ya nos vemos, Cara. Muchas gracias por la grabación. Nos vemos. Gracias, Erika. Gracias, Danis. Chau, chicas. Chao. Que descansen.